A ver, entonces aquí tendría lo que es el PCM. ¿Ya? Dentro del PCM voy a tener una serie de componentes entre los que voy a tener el microcontrolador. El microcontrolador tengo que alimentarle a 5 voltios. Entonces acá adentro tienen que llegar, por ejemplo, 5 voltios o 3.3, dependiendo de cuál sea. Entonces tengo que alimentar con 5 voltios positivo. Y tendría que alimentar con masa, ¿no es cierto? Como el negativo va a masa, entonces con que este se conecte a masa de la computadora estamos correctos, ¿no es cierto? Ya. Negativos no hay problema. Ahora positivo. Analicemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que yo cojo y de aquí pongo un divisor de tensión? Entonces yo calculo y de tal manera de que con una combinación correcta de R1 y R2 saco los 5 voltios al microcontrolador. Podría hacer eso siempre y cuando estos voltajes que están aquí, que vienen del vehículo, fueran constantes, ¿no es cierto? Pero resulta que esos voltajes no son constantes. Porque estos 12 voltios que nosotros estamos trabajando, de hecho, cuando nosotros encendemos el motor de combustión interna, varían entre unos 14 a 14.6 voltios dependiendo de cómo esté funcionando el alternador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estos voltajes en un divisor de tensión realizado con resistencias no funcionan. Entonces, yo no puedo poner resistencias o hacer una conexión de este estilo porque si es que tenemos variación de voltaje, aquí también hay variación de voltaje y este microcontrolador que necesita 5 voltios, le voy a quemar. Entonces, no puedo hacer con resistencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar diodos. Entonces, veamos si es que me deja borrar. Entonces, esto no puedo hacer. ¿Ya? Y además de eso, tengo que considerar que si es que el alternador, el regulador del alternador está dañado, si es que yo acelero, va a tener un voltaje que es bastante alto. O sea, puede llegar tranquilamente a 18 voltios, 24 voltios. Entonces, le voy a quemar al microcontrolador. Entonces, ¿qué necesito hacer? Es aplicar diodos. Un diodo que estamos mencionando, que es una aplicación especial que regula el voltaje, es el diodo Zener. Tiene un símbolo diferente al diodo que estamos viendo normalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que este diodo Zener, que digamos es de 9 voltios, ya me deja rectificado el voltaje. Entonces, de aquí para acá, yo ya tengo 9 voltios. Sin importar que exista esta variación de voltaje por el alternador, aquí ya tengo un voltaje constante. Después de eso puedo pasar por un regulador de voltaje que se llama el 7805 y este 7805 igual tiene adentro un Zener, tiene resistencias, etcétera, que lo que va a hacer es sacarme los 5 voltios que necesito. Una aplicación de los diodos. Otra aplicación. ¿Qué pasaría si es que yo le conecto al revés a la computadora? Estoy pasando batería y de repente me equivoco y conecto al revés. Nuevamente, lo que pasaría es que el microcontrolador se quema. Entonces, nosotros vamos a tener aquí un diodo en polarización directa. Entonces, cuando la batería está bien conectada, tenemos positivo de la batería con el positivo del diodo. O sea, obviamente polarización directa y permite la circulación de corriente. Si es que me equivoco y aquí en el cable le pongo al revés, ¿no es cierto? Pongo GND y aquí pongo los positivos. ¿Qué va a pasar con este diodo? ¿Cómo va a quedar configurada en polarización inversa? Y esto de aquí es como tener un interruptor abierto.
Por lo tanto, le puedo proteger a la computadora.